La economía nazi era A. Capitalista. B. Planificada. C. Socialdemócrata. planificada. Empecemos con uno de los líderes socialistas más reconocidos a día de hoy en el siglo XXI y que tuvo una importancia bastante importante en la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Adolf Hitler. Como él proclamaba, nosotros somos socialistas de verdad, no como la URSS de Stalin o el fascismo de Benito Mussolini. El nacionalsocialismo de Adolf Hitler. En la década de 1930, Hitler se consideraba en general solo como otro planificador centralizado proteccionista, que reconocía el supuesto fracaso del libre mercado y la necesidad de un desarrollo económico guiado nacionalmente. La economista socialista proto-keynesiana Joan Robinson escribió que Hitler encontró un remedio frente al desempleo antes de que Keynes acabara explicándolo. ¿Cuáles eran esas políticas económicas? Suspendió el patrón oro, inició enormes programas de obras públicas como las autopistas, protegió la industria frente a la competencia extranjera, expandió el crédito, instituyó programas de empleo, acosó al sector privado en decisiones sobre precios y producción, expandió ampliamente el ejército, aplicó controles de capital, instituyó la planificación familiar, penalizó el tabaco, introdujo la atención sanitaria nacional y el seguro de desempleo, impuso estándares educativos y acabó teniendo enormes déficits. El programa intervencionista nazi fue esencial para el rechazo del régimen de la economía de mercado y su adopción del socialismo en un país. ¿Qué fue la campaña de las 100 flores? A. Criticar al partido. B. Prohibición de criticar al partido. C. Aumento de impuestos. Criticar al partido. Mao Zedong, el genocida más grande que ha habido en la historia de la humanidad. No del siglo XX, no. De toda la historia de la humanidad. Se calcula que aproximadamente, bajo el mandato de Mao Zedong, murieron más de 80 millones de seres humanos. A fines de 1956, solo 7 años después de que el Ejército Rojo prevaleciera en la Guerra Civil China, el presidente del Partido Comunista, Mao Zedong, anunció que el gobierno querría escuchar las verdaderas opiniones de los ciudadanos sobre el régimen. Ya os podéis imaginar. Mao llamó a este movimiento de liberación, entre comillas obviamente, la campaña de las 100 flores, en honor a un poema tradicional. Que florezcan 100 flores, que compitan 100 escuelas del pensamiento. Sin embargo, a pesar de la insistencia del presidente, la respuesta del pueblo chino fue silenciosa. Realmente no creían que pudieran criticar al gobierno sin repercusiones. El primer ministro, Zhou Enlai, había recibido solo un puñado de cartas de destacados intelectuales que contenían críticas muy menores y cautelosas al gobierno. De los temas a los que se enfrentó la gente durante la campaña de las 100 flores se encontraban la falta de libertad intelectual, la dureza de las represiones anteriores contra los líderes de la oposición, la estrecha adhesión a las ideas soviéticas y el nivel de vida mucho más alto que disfrutan los líderes del partido frente a los ciudadanos comunes. Esta avalancha de críticas vociferantes parece haber tomado por sorpresa a Mao Zedong. Mao, en particular, lo vio como una amenaza para el régimen. Sintió que las opiniones que se expresaban ya no eran críticas constructivas, sino dañinas e incontrolables. ¿Quién causó más muertos? A. Adolf Hitler. B. Joseph Stalin. C.
por igual. Joseph Stalin. Joseph Stalin y Adolf Hitler. ¿Cuál de estos dos horribles personajes han matado a más seres humanos a lo largo del siglo XX? No podemos saber con exactitud el número real de personas que han muerto por Joseph Stalin o Adolf Hitler. Podemos tener una idea cogiendo unos datos y viendo ciertas informaciones que nos pueden clarificar cuál de estos dos personajes ha matado más a lo largo de la historia del siglo XX. Y empecemos por Joseph Stalin y su gran purga del terror. A partir de 1930 se desencadenó la llamada Gran Purga o Gran Terror de Stalin. Cientos de miles de miembros del Partido Comunista Soviético, socialistas, anarquistas y opositores fueron perseguidos, juzgados y finalmente desterrados, encarcelados o ejecutados en los campos de concentración Gulag o Holodomor. La gran hambruna que Stalin provocó en Ucrania. Miles de casos de canibalismo. Gente que se comía la suela de la zapatilla. Imágenes horribles que a día de hoy se pueden encontrar. Si sumamos las muertes por la Segunda Guerra Mundial, los Gulag, Holodomor y demás casos, nos sale una cifra aproximadamente de que Stalin mató a más de 20 millones de seres humanos. Hitler, cronología del Holocausto. Empieza el 1 de septiembre de 1939 y acaba el 2 de septiembre de 1945. Antes de la Segunda Guerra Mundial, esta palabra era ya en ocasiones utilizada para describir la muerte de un gran grupo de personas, pero desde 1945 se ha convertido casi en sinónimo del asesinato de judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Pudiendo ver los datos que tenemos a día de hoy, se calcula que Hitler mató a 7 millones de judíos, pero se calcula que entre prisioneros soviéticos, soldados y civiles puede llegar a alcanzar, viendo diferentes fuentes, entre 15 y 17 millones de seres humanos que Hitler mató, bajo las leyes de Nuremberg y la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, entre Joseph Stalin y Adolf Hitler, Joseph Stalin mató a más seres humanos. ¿Cuál es el porcentaje de muertos que Pol Pot? A. 6% de la población. B. 18% de la población. C. 25% de la población. 25% de la población. Ahora hablemos de Pol Pot, uno de los personajes más sanguinarios del siglo XX. Unas barbaridades y unas atrocidades que llegó a hacer que no tienen nombre. Pol Pot ordenó la ejecución de intelectuales y otros enemigos, entre comillas, de la que llamó Kampuchea. Las cifras son escalofriantes. Pol Pot, en cuestión de 4 años, bajo el brutal régimen de los Jemeres Rojos, exterminó el 25% de la población de Camboya. Repito, el 25% de la población de Camboya murió por ejecución, hambre, enfermedad y exceso de trabajo. Personalmente me puso los pelos de punta ver la película Los Gritos del Silencio. Si alguien no la ha visto, es una película que la verdad te va a impactar.
y quieres saber un poco más sobre este horrible personaje sanguinario del siglo XX, te recomiendo la película Los gritos del silencio. ¿Cuál fue el mejor tanque de la Unión Soviética? BT-7, B, T-34, C, tanque BT. T-34. ¿Cuál fue el mejor tanque soviético de la Segunda Guerra Mundial? El T-34 es un tanque medio de fabricación soviética que fue producido desde 1940 a 1958. Estaba considerado el mejor tanque cuando la Unión Soviética entró en la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad es considerado el mejor tanque que haya intervenido en la Segunda Guerra Mundial, no por tener mayor potencia de fuego, sino por su equilibrio en el campo de batalla, y ello incluso por encima de tanques de tanta potencia de fuego como los alemanes y tan rápidos como los de los aliados. Su diseño fue el más efectivo e influyente de toda la guerra. A finales de 1943 se introdujo el mejorado T-34-85 con un cañón de mayor potencia. El diseño y construcción del tanque fueron continuamente refinados durante la guerra para mejorar su eficacia y reducir los costes, permitiendo que se dispusiera constantemente de más cantidad de tanques. Hacia 1945, el versátil y rentable T-34 había sustituido a la mayoría de tanques pesados y ligeros en servicio.